Les invito a abrir su Biblia para comenzar el tema de hoy. Vamos a abrir Hebreos, por favor, capítulo 11. Vamos a leer solamente el versículo 1 como introducción. Hebreos 11:1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habiendo comenzado el pastor una serie llamada La Fe Verdadera, bueno, pues si me permite voy a compartir un tema acerca de esta misma serie al que le he titulado Cuando la fe se desvía. Hoy, como en todas las épocas, pero de manera muy particular en nuestra época, los cristianos tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra del Señor para conocer bien y ejercer bien la fe bíblica, la cual es la única y la verdadera fe, la fe de la palabra de Dios, la que la Biblia enseña. Es precisamente la iglesia de los últimos tiempos quien deberá responder a la pregunta que el Señor Jesús hizo aún estando aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que el Señor preguntó? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando Jesús regrese, ¿nos hallará ejerciendo la fe que su palabra enseña? Cuando Él venga a juzgar al mundo, ¿a cuántos hallará con una fe viva y de verdadera caridad? Esa es una respuesta que la iglesia, principalmente la iglesia, tiene que responder en estos últimos tiempos. El Señor va a venir a buscar fe en aquellos que dicen ser cristianos. ¿La encontrará? Esa es la pregunta. ¿Nos encontrará ejerciendo la fe que su palabra enseña? Esa es la cuestión. El Señor Jesús se refería con esta pregunta a lo que espera ver Él cuando Él regrese. Él espera ver el ejercicio de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque fe es un concepto que a lo largo de la historia se ha adoptado, pero también se ha adaptado por muchas razas y culturas del mundo. Es un concepto que el hombre ha definido de muchas maneras y a su conveniencia. Un concepto basado en el razonamiento mismo humano, pero también influenciado, y debo decirlo, influenciado por la maquinación diabólica. Si algo Satanás ha tergiversado en el correr de la historia, es la fe. Y hay una fe que se ejerce no bíblica. Esto finalmente ha llevado el concepto de fe lejos de su esencia y su significado bíblico. Algunas culturas, por ejemplo la nuestra, muy religiosa por cierto, tienen y usan el concepto de fe como una herramienta psicológica con la cual se logran cosas difíciles o humanamente imposibles. Y no que sea así, sino que así se piensa. Pero esto además sin apoyar dicha fe en el Dios de la Biblia. En otras palabras, el hombre alejado de Dios ejerce una fe, pero sin que ésta tenga que ver algo con Dios. El mundo practica una fe entonces sin Dios, la cual es una fe no bíblica. ¿Qué es lo que ha provocado esta forma humana de ejercer fe? Que muchos que dicen tener fe y practicarla, la aplican solo para asegurar que sucederá lo que ellos creen,
lo que ellos creen. Yo tengo fe en que esto sucederá. Tienen fe en que sucederá lo que ellos creen, pero debido a que eso es lo que desean. Lo voy a repetir porque ni yo lo entendí bien, hermano. No se crea, es para que usted lo entienda más. Muchos que dicen tener fe y practicarla, la aplican solo para asegurar que sucederá lo que ellos creen, pero debido a que eso es lo que desean. Y ese es el fin de esa fe no bíblica. Y en eso se basa su concepto: una fe para asegurar que sucederá lo que ellos desean. Hoy en día la fe ha sido degradada como concepto, importante que es, porque la Biblia lo enseña y parte de ahí. La verdadera fe parte de la Biblia. Hoy en día el concepto de fe se ha degradado demasiado y se usa, como le dije hace un momento, como una herramienta psicológica. En el fanatismo deportivo ocurre mucho. Entrevistan a las personas antes de un partido de fútbol y: ¿tú quién crees que va a ganar? No, yo tengo fe en que va a ganar México a Costa Rica, ¿verdad? Yo escuché a personas decir: no, yo tengo fe en que va a ganar, y a cantar el son de la negra, ¿verdad? Yo tengo fe en que Saúl le va a ganar a Floyd. No me entendieron. El Canelo le va a ganar al americano. Pues le pusieron una caneliza, como dijo el pastor Chuy. Entrevistan a una señora y: ¿tú quién crees que va a ganar? No, yo tengo mucha fe en que México. Tengo mucha fe. A mí se me hizo, lejos de sonarme burdo, el hecho de que digan tengo fe en esto. Yo me preguntaba, alguien que ejerce fe de esta manera, ¿en qué basa esa fe o a qué le tiene fe? ¿Al equipo? ¿Al boxeador? Porque dicen tengo fe en que va a ganar. ¿No será más bien que es tanto su deseo que gane su equipo o su favorito, que decir tengo fe es solo un clavo psicológico para colgar lo que tanto desea ver que suceda? Eso quiero ver que suceda. Y la herramienta psicológica para remarcar eso es decir tengo fe. Y lo desean a como dé lugar, tal vez porque apostaron, ¿verdad? Tienen mucha fe porque apostaron. Eso impulsa la fe. A ese nivel ha sido degradada la fe, como concepto importante que es, y vital. ¿Qué tal alguien un poco más religioso? Esto fue tomado de una persona que se acercó conmigo y me dijo: Julio, fíjate que mi esposo compró un boleto de un sorteo, el sorteo TEC. Un sorteo, para los que están oyendo en internet, un sorteo de una universidad aquí, un sorteo millonario, ¿no? Fíjate que mi esposo compró un boleto del sorteo TEC, porque dice: yo tengo fe en que esta es la manera en que Dios podría bendecirme. Así me dijo. Cuando me dijo eso le dije: bueno, ¿escogió bien el número? Porque la fe y el número van unidos para que el boleto salga premiado. Eso es sarcasmo mío, no se vaya a creer eso, ¿eh? Tengo fe en que de esta manera tú podrías bendecirme, Señor. Qué bajo ha caído el sentido de decir tengo fe. Es una herramienta psicológica. Tengo fe. Hoy en día hasta el más ateo le dice al más mediocre creyente: ten fe, todo va a estar bien. Y eso es para que simplemente te relajes, te tranquilices. Ten fe. Y así la fe es para muchos como, otro ejemplo, como la pared en la que cuelgan y exhiben todo aquello que desean lograr y tener. Eso es la fe para muchos, el lugar donde cuelgan y exhiben lo que desean lograr y tener. Y mientras más se proponen
mientras más cosas se proponen lograr y tener, más grande es su fe, piensan. Pero la realidad detrás de esto es que la fe ha sido desviada de su propósito. Esto que le digo, mi hermano, de cómo se maneja la fe no bíblica, aquella que la gente maneja psicológicamente para ver lo que desea tener, ver materializado lo que desea tener, no es un principio nuevo que ha sido acuñado en la mente de muchos seres humanos y aún en muchos sectores de la iglesia cristiana. Este desvío no es reciente, este desvío de la fe no es nuevo. Y yo le mencioné que en el desvío que ha tenido la fe en los últimos tiempos, Satanás ha tenido que ver. Él tuvo que ver en una situación frente al mismo Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesucristo, estando en el desierto, Él fue para tentarlo, Satanás. Y cuando fue para tentarlo, trató de inducirlo al Señor Jesús a desviar del propósito correcto tres cosas: su poder, su adoración y su confianza. Satanás quería que Jesús desviara esas tres cosas del propósito correcto. Él quiso hacerlo, Satanás. No es nuevo el asunto de que una fe se manifiesta de manera desviada hoy en día, y muchos la practican. Si es tan amable de ir conmigo, vamos a ver un poquito de este pasaje. Es Mateo 4:2. Véalo conmigo, por favor, le invito. Mateo 4:2. Dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿en dónde estaba Jesús? En el desierto. ¿Y qué tuvo? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di. ¿Ya vio lo que le dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, mire usted, no sé si ya lo notó, si ya le fue revelado. Satanás trató de desviar el propósito del poder de Jesús, incitándolo a convertir las piedras en pan. Di. Si Satanás hubiera tenido el poder de convertir las piedras en pan, pero quiso que Jesús lo hiciera. ¿Por qué quiso que Jesús lo hiciera? Porque quería que él desviara su poder del propósito correcto. Trató de desviar el propósito del poder de Jesús, incitándolo a convertir las piedras en pan. Una pregunta, mis hermanos: ¿en qué radica el poder de Jesús? ¿Alguien lo sabe? ¿Algún teólogo por ahí? ¿En qué radica el poder de Jesús? En su palabra. ¿Sabía usted eso? Sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué creó Dios las cosas? Por su palabra. Sea la luz, ¿y qué fue? El poder de Jesús radica en su palabra. Eso Satanás lo sabe. Por eso él, Satanás, le dijo a Jesús: di. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿podía Jesús haber convertido aquellas piedras en pan tan solo al decirlo? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. En una ocasión levantó con sus manos y dio gracias, un poco de pan y unos pocos peces. ¿Y qué pasó? Alimentó a más de 5,000. Claro que lo puede hacer. Tan solo al decirlo, las cosas surgen de la nada. De la nada. Y solo Él puede hacer eso. Crear las cosas de la nada. Solo Él. ¿Podía convertir las piedras en pan Jesús con tan solo decirlo? Sí, pero ese no era el propósito del poder de su palabra en ese momento. No era. ¿Qué respondió Jesús? Verso 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, no solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás quería que el poder de Jesús se enfocara, escúcheme, solo en suplir la necesidad natural. ¿Qué quería Satanás?
usando el poder de Jesús, que las piedras se convirtieran en pan. Que el poder de Jesús, su palabra, fuera encauzado solamente a suplir la necesidad material. Pero Jesús muestra el propósito primordial de su palabra, el cual es suplir la necesidad espiritual. A Jesús, Satanás no pudo engañarlo. ¿Verdad que no? No pudo engañarlo. Pero ha engañado a muchos hoy, haciéndoles creer que el único propósito de la Biblia es proveer beneficio físico y material a quienes lo desean. Para eso es la Biblia. ¿Quieres bienestar, salud, dinero y amor? Ven a la Biblia. Para eso es la Biblia. Para suplir el beneficio físico y material a quienes lo desean. Y así, una vez desviado el propósito de la doctrina bíblica, la fe, por consiguiente, también se desvía de su propósito. Porque todos empiezan a creer, los que son engañados, claro, que el poder de la palabra de Dios es para suplir la necesidad material, primordialmente, y no es así. ¿Cuál será la razón de esto, mis hermanos? Del trasfondo de este engaño, que Satanás comenzó. Fue él. ¿Cuál es el trasfondo? Bien, debido a que la fe tiene que ver con el futuro. ¿Cuántos saben que la fe tiene que ver con el futuro? No, están dudando. Esa es una herejía, Julio. La fe es la certeza de lo que. ¿No tiene que ver con el futuro la fe? Claro que tiene que ver con el futuro. Debido a que la fe tiene que ver con el futuro, Satanás se apropió de eso, de esa idea, para tergiversar el concepto bíblico de fe. Y una de las más terribles desviaciones que ha sufrido la fe bíblica es que hoy es usada para obligar a Dios a realizar las cosas que el creyente desea. ¿Me está escuchando? La fe es usada por muchos para obligar a Dios a hacer lo que el creyente desea, lo cual, por supuesto, es antibíblico e imposible. ¿Cómo Dios va a hacer lo que el creyente desea? Nada más porque Él lo desea, el creyente. Esta desviación diabólica de la fe ha sido la base de las más sobresalientes falsas doctrinas de nuestro tiempo, engañando a muchos a ir en pos del materialismo y otros excesos de la carne. Usted sabe lo que Pablo dijo a Timoteo, lo sabe bien. Pablo le dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Pero fíjese lo que vino después de ese comentario, de esta afirmación bíblica. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, codician lo material, se extraviaron de la fe. No ejercieron ya la fe bíblica. Y creen que la Biblia es para otros propósitos, para lo material. Eso es un extravío de la fe. Este comentario termina diciendo, estas palabras de Pablo terminan diciendo, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué dice que fueron traspasados de muchos dolores los que codiciaron? Porque todo aquel que persigue el dinero termina sufriendo. Indiscutiblemente, todo aquel que va detrás del dinero termina sufriendo. Se extraviaron de la fe, dice Pablo. Ayúdeme en el verso 5, si es tan amable, Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué quiso hacer Satanás ahora aquí? Satanás trató de desviar la confianza de Jesús. Primero su poder y luego su confianza, incitándolo a probar a Dios, escúcheme,
incitándolo a probar a Dios para ver qué tan cierta es su promesa de protección hacia sus hijos. ¿Se ha examinado usted alguna vez, mi hermano, mi hermana, si usted alguna vez ha intentado probar a Dios? Tratar de averiguar si Él cumple sus promesas, incitarlo a que haga esto. Si tú haces esto, Señor, si tú haces esto, tu palabra dice que tú harías esto. ¿Ha intentado usted probar a Dios para ver si Él cumple o no sus promesas? Una vez más, Satanás intenta engañar a Jesús, y aunque fracasó, lo ha intentado de nuevo en nuestra época, logrando engañar a muchos, haciéndoles tomar una postura, escúcheme, una postura exigente ante Dios, de modo que cumpla sus promesas. Esa es una desviación muy peligrosa de la fe. Que la fe se vuelva exigente con Dios, que Él cumpla lo que prometió. Me quedo callado porque trato de examinar si en alguna ocasión yo le hice sentir al Señor, si yo lo quise poner a prueba a Él. Señor, tu palabra dice que tú esto y esto y esto. Yo quiero verlo. ¿Ha probado usted a Dios? ¿Se ha puesto en una postura, se ha parado en una postura exigente de modo que usted procure que Él nada más esté al pendiente de cumplir lo que ha prometido? Y de ahí el engaño de que si tienes fe, tu negocio tiene que prosperar. Y si no prospera es que no tienes fe. Si tienes fe, tienes que sanar. Y si te enfermas otra vez, es que no tienes fe. Si tienes fe, tus asuntos personales tienen que mejorar. Y si no mejoran, es que no tienes fe. No tienes fe porque si la tuvieras, verías cómo Dios cumple sus promesas de prosperarte, de sanarte y de bendecirte. Pero no puedes ver eso porque no tienes fe. Mire, faltó poco para que Satanás le hablara así a Jesús, como el ejemplo que le acabo de dar. Porque lo que Satanás le estaba insinuando a Jesús era lo siguiente: Jesús, lánzate al vacío, ¿o acaso no le crees a tu padre que prometió cuidarte cuando estuvieras en peligro? ¿A cuántas personas yo he visto adquirir una hipoteca? Y al adquirir la hipoteca, haciéndolo con toda la fe que Dios va a suplir el pago mensual, y pierden su casa a los 5 años. ¿Ha visto que a alguien le suceda eso? Sí. La fe se aplica mal para tratar de impulsar a Dios a que cumpla lo que promete. Qué mal está esa fe, qué engañosa. Y me temo que algunos hayamos cometido un error así, pararnos en una postura exigente de decirle a Dios: yo voy a dar este paso y tú vas a cumplir tu promesa. Yo me voy a lanzar al vacío y tú me vas a sostener. Esta es una fe desviada que muchos ejercen hoy, que no solo le exige a Dios, sino que distorsiona las promesas de Dios, enfocándolas solo a lo físico y material. Las promesas de Dios se enfocan en un plano espiritual, mis hermanos. Y estas doctrinas falsas se han encargado de enfocarlas a un nivel material. Y todo el mundo reclama cosas en lo material, en lugar de esperar la promesa de Dios en lo espiritual, la cual es inamovible. ¿Qué respondió Jesús a la propuesta de Satanás? En el verso 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar o querer probar a Dios para ver si cumple o no sus promesas no solo lo ofende, debido a la desconfianza,
y al desvío de la fe, sino que además nos aleja totalmente de sus propósitos y sus promesas. Nos aleja. ¿Qué significa en el fondo, mis hermanos, la respuesta que Jesús dio a Satanás cuando le dijo: lánzate al vacío? Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Esta respuesta significa lo siguiente: si mi Padre prometió protegerme, no necesito probarlo, ni comprobarlo, y mucho menos exigírselo. Yo confío en Él, y en su tiempo Él hará lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa fue la respuesta de Jesús. Con esta respuesta Jesús muestra, y nos muestra a nosotros, la iglesia de hoy, la relación correcta, mis hermanos, que existe entre la fe y las promesas de Dios. ¿Tienen algo que ver la fe y las promesas de Dios? Claro que sí. ¿En qué consiste la relación bíblica entre la fe y las promesas de Dios? La respuesta está en las características bíblicas de la fe verdadera. Usted la sabe. Yo desde hace tiempo lo sabía. Que la fe es la certeza de lo que, de lo que se espera. ¿Y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Bien. Primera característica de la fe bíblica es la certeza de lo que se espera. El hecho de que la fe es certeza, es decir, seguridad, significa que la fe, descansa confiadamente y se mantiene firme ¿en qué? En lo que espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo le pregunto, ¿qué es lo que la fe espera? La fe que usted tiene. ¿Cuántos tienen fe? ¿Qué es lo que su fe, la que usted me está diciendo que tiene, qué es lo que su fe espera o debe esperar? ¿Quién me responde? ¿No sabe lo que su fe espera? Su fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espera nuestra fe? El cumplimiento de las promesas de Dios. Eso espera la fe bíblica, que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, la fe descansa y se mantiene firme en lo que espera. ¿Y qué espera? El cumplimiento de las promesas de Dios. Por tanto, mis hermanos, la fe bíblica no exige. La fe bíblica no exige, la fe bíblica espera. ¿Están despiertos? La fe bíblica no exige, espera. Esa es la fe bíblica, la que espera, no la que exige. ¿Y qué espera la fe bíblica? Ya lo dijimos, las promesas de Dios, que se cumplan. ¿La fe puede apresurar que Dios cumpla sus promesas? La fe es la convicción de que Dios lo va a cumplir cuando Él quiera. ¿Sí o no? Muchos tratan de apresurar a Dios con su fe. Dios no usa reloj. La segunda característica de la fe bíblica es que la fe es, ¿me ayuda? La convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Mire, mi hermano, si yo considero un tema difícil de explicar, es la fe. Le voy a decir una cosa de corazón ahorita. A mí me está costando explicarle esto. Y como dijo una vez el pastor Chuy Olivares, hay cosas que tú te pones a estudiar en la Biblia y se te truenan los fusibles. Ya no hay aquí arriba forma de asimilar algo en el espíritu, solo por la fe. La fe nos ayuda a asimilar lo que la fe significa. Espero no hacerme bolas, ni usted hacerlo bolas. ¿Sabe por qué? Porque yo leo en la Biblia que la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es convicción, es decir, es la prueba segura aunque no lo ves. ¿Estás seguro de algo que no ves? Mira nada más.
Es la convicción, la prueba segura e irrefutable y la firme esperanza de la existencia de Dios. ¿Alguno de aquí cree que Dios existe? Te han dicho loco por lo que crees, ¿sí o no? A mí me han dicho que tú estás loco. Es la certeza de que Dios existe y de que sus promesas se van a cumplir. Ya se han cumplido muchas, por eso seguimos creyendo, ¿verdad? Quien ejerce esta fe bíblica espera las promesas de Dios sin dudar y sin importarle en lo más mínimo el tiempo que el Señor tarde en cumplirlas. Yo le pregunto, ¿cómo es posible tener convicción de algo que no se ve? ¿Cómo es que yo me puedo parar sobre algo que no veo? Mire, hermano, hay una de dos cosas: o usted y yo estamos locos o estamos enamorados de Dios. ¿Cuántos escogen la segunda opción? Yo no tengo la menor duda de que Él está ahí arriba y que está cumpliendo una a una las promesas de su palabra, una a una, en mí, en su iglesia y en la iglesia universal. Porque Cristo viene, ¿no? ¿Sabía usted que Cristo no sabe cuándo va a venir? ¿Cuántos sabían eso? Le preguntaron, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas, Señor? ¿Qué respondió Él? El día y la hora no la sé. ¿Quién es el único que sabe cuándo Cristo va a venir? El Padre. Y Cristo espera tranquilo en su trono, a la diestra, que el Padre le diga: es hora, Jesús. La convicción es la seguridad irrefutable y la firme esperanza de la existencia de Dios y del cumplimiento de sus promesas. El que ejerce esta fe bíblica espera las promesas de Dios sin dudar y sin importarle en lo más mínimo el tiempo que el Señor tome en cumplirlas. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla sus promesas? Pues claro que sí. ¿Y en qué consiste la fe que espera a que Él las cumpla? En eso, en esperar, no en exigir. La fe bíblica no exige, espera. Si no, ¿cómo tendríamos tranquilidad y paz? ¿Usted cree que alguien que exige tiene paz? ¿Usted cree que alguien que quiere obligar a Dios no tiene ansiedad? Por eso están llenos de ansiedad y de afanes. Por eso cuando ven que Dios no suple sus caprichos, se van de la iglesia en apostasía. Pero el que sabe esperar, eso, espera, y el Señor vendrá por él, como ladrón en la noche. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Les pregunté hace un momento y vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo es posible tener convicción de algo que no se ve? ¿Cómo? El escritor a los Hebreos afirmó lo siguiente: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe usted qué es la profesión de nuestra esperanza? Nuestra fe. Esa es la profesión de nuestra esperanza, nuestra fe. Mantengamos firme sin fluctuar nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Podemos tener convicción de lo que no se ve, porque fiel es el que prometió. ¿Alguien puede decir amén? Fiel es el que prometió. Hebreos dice que Moisés, cuando salió de Egipto a ir detrás de la voluntad de Dios, negándose a todo lo que tenía en Egipto, negándose a ser llamado hijo de la hija del faraón, dice que se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo, ¿a quién? Al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Como decimos los mexicanos, échese ese trompo al uña. Me sostuve como viendo al invisible. Esa es la fe bíblica. La que no espera ver primero, sino la que primero cree. ¿Qué dijo Jesús a Tomás? Lo contrario a lo que el mundo piensa hoy. ¿Cuál es el énfasis del mundo? Yo ver para creer. ¿Le compartes a alguien el evangelio? ¿Le compartes la vida que estás llevando? Se cruzan de brazos y te dicen: yo ver para creer. ¿Sí o no? Ver para creer. Es el énfasis del mundo.
¿Cuál es el énfasis de Jesús? Creer para ver. Le dices a la gente que Cristo va a venir por segunda vez y te dicen, no, yo quiero verlo. Sí, quieren verlo. Y el día que venga y lo vean en las nubes, no lo van a creer. Y va a ser muy tarde si dicen, ya creo en Jesús porque lo vi ahí con su túnica manchada de rojo. Ya es muy tarde, porque esa no es fe. Y Cristo viene por los que tienen fe. ¿Y qué es la fe? Tener la convicción de lo que no se ve. Aquel que haya creído en Cristo hasta que lo haya visto, así no. Será muy tarde. Porque me viste, creíste, le dijo a Tomás, no, Tomás, no. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Entonces, mis hermanos, podemos tener convicción de lo que no se ve porque fiel es el que prometió. Por fe andamos, dice la Biblia. ¿No por qué? No por vista. La fe bíblica tiene entonces como cimiento la fidelidad de Dios. Por eso la fe bíblica no exige, espera en la fidelidad de Dios. Sin la fidelidad de Dios, la fe bíblica no existiría. ¿Qué sería de tu fe y de la mía si Dios no fuera fiel? No es nuestra fe la que va a hacer que los caprichos se cumplan. Esa no es la fe bíblica. Y eso no son los propósitos de Dios que Dios quiere suplirnos. Las cosas que Dios quiere suplirnos, esas no son. Contrario a esto, mis hermanos, la fe desviada, en ese desvío busca probar a Dios llevando a quien la ejerce a pasar por alto la fidelidad de Dios, lo cual llevará al supuesto creyente a dudar y a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Debido a que no se ejerce la fe bíblica y la gente la desconoce, son arrastrados por cualquier viento de doctrina y equivocan el propósito de la Biblia que ya mencionamos. Cuando yo leía estos pasajes de fiel es el que prometió, y cuando Pablo le dijo a Timoteo, aunque tú y yo seamos infieles, Timoteo, el Señor permanece fiel. Cuando leo esos pasajes, mi hermano, al ver eso en la Biblia, me hace reflexionar en que en lugar de estar pendientes de que Dios cumpla sus promesas, más bien estar pendientes de cumplir nosotros con Él nuestras responsabilidades cristianas. Dice el Salmo 50, sacrifica a Dios alabanza. ¿Cuántos sacrificaron alabanza el día de hoy? Pero también dice, y paga tus votos al Altísimo. Cúmplele tú a Él lo que prometes a Él. Tú cúmplele a Él, cumplirle yo a Él. El problema no es que Dios deje de ser fiel. El problema es que yo permanezca fiel. Por eso es que la fe descansa en la fidelidad de Dios, porque como es infalible, la fidelidad de Dios, eso hace que la fe se mantenga viva. La preocupación, si le podemos llamar de alguna manera, la preocupación sana, es que nosotros cumplamos con Dios nuestras responsabilidades. Nosotros. Exíjase usted a usted mismo cumplirle a Dios. El Señor es quien tiene todo el derecho, mis hermanos, por su soberanía, de exigirnos a cumplir nuestros compromisos con Él. ¿Tiene o no tiene el derecho de exigirnos Él a nosotros? Por ser soberano, sí. Pero ¿sabe usted? En lugar de exigirnos, Él extiende su paciencia, extiende su longanimidad, que sonó a pleonasmo, y extiende su benignidad con la cual nos guía al arrepentimiento. Él nos espera. ¿Por qué nosotros a Él no? En eso consiste la fe bíblica. La fe bíblica no exige, espera. Qué bueno es el Señor, ¿no lo cree? Yo quiero compartirle 3 elementos que marcan la diferencia entre la fe que ha desviado a muchos y que muchos practican y la fe bíblica. 3 elementos básicos que le invito a recordar esta mañana.
Como le dije, elementos que distinguen, pero que también ponen en acción la fe verdadera. La fe que Dios quiere que ejerzamos, la fe de su palabra. La que ya estuvimos describiendo un poquito de todo lo que nos va a ser enseñado en esta serie. Vimos cómo es que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vimos por qué tiene convicción en lo que no se ve y qué es lo que espera. Ya lo vimos. El primer elemento fundamental que sostiene a la fe bíblica es la obediencia. Permítame recordárselo. Usted sabe que para obtener fe, para que la fe nazca en un ser humano, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que de alguien surja fe de su interior? Cuando escucha la palabra. La fe viene, o la fe nace, mejor dicho, ¿por qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Eso significa el pasaje de Romanos 10:17. La fe nace en el ser humano cuando escucha el mensaje de la palabra. Bien, una vez escuchado el mensaje de la palabra, si se queda nada más ahí, la fe va a desear avanzar, va a desear que se logre algo en el quien la practica. ¿Y cuál es el paso que sigue? Sabemos que obedecer implica escuchar sumisamente, porque muchos, lejos de escuchar, solo oyen. El escritor a los Hebreos dijo lo siguiente: es necesario que con más diligencia, mis hermanos, atendamos las cosas que hemos oído. Obedecer entonces implica escuchar sumisamente para comprender y asumir lo que se nos dice que hagamos. Y para eso necesitamos, dice la Biblia, atender con más diligencia las cosas que hemos oído. Atiende con diligencia lo que se te enseña de la Biblia. El profeta Samuel, cuando exhortó a Saúl, le dijo: Saúl, ¿se complace el Señor más en los holocaustos y en las víctimas ofrecidas que en prestar atención a sus palabras? ¿Se complace más en eso a que pongas atención? Pon atención, Saúl. Te haces el sordo. La fe nace del oír, pero si se queda solo en oír, la fe va a morir. Porque al obedecer, mis hermanos, nosotros realizamos obras para vivir con las cuales vivimos en santidad, y le demostramos al Señor nuestro deseo de vivir en una vida regenerada por Jesucristo. Si no obedecemos y si no realizamos obras con las que demostramos que vivimos en santidad, la fe queda muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia es muerta. Es lo mismo. Tú puedes decir que tienes toda la fe del mundo, pero si en este momento tú estás evadiendo lo que Dios te está diciendo que hagas, en este momento tú sigues evadiendo aquello que Dios te dice que hagas ya, tu fe está en este momento muerta. Eso dice Santiago. A mí no me vean. Y Santiago ¿han leído Santiago cuando habla de la lengua? No tenía pelos en la lengua Santiago para hablar de la lengua, ¿verdad? Por tanto, cuando nuestra atención a la predicación, y no porque yo le esté compartiendo, cuando nuestra atención a la predicación de la sana doctrina es auténtica, cuando usted viene de manera auténtica a la iglesia y dice: yo voy a oír la palabra de Dios, ¿qué importa que Julio predique? Yo voy a oír la palabra de Dios. Eso produce y activa la fe en nosotros. Y la fe auténtica buscará ser reflejada, va a impulsar al creyente a que esa fe sea reflejada en la obediencia diaria a los mandamientos de Dios, por la palabra predicada. La fe viene por el oír, sí, pero ¿vamos a ser solo oidores? ¿Qué vamos a hacer? Hacedores. La fe impulsa la obediencia, y la obediencia a su vez hace que la fe sea realmente auténtica, bíblica, para que no esté muerta. La obediencia como elemento fundamental de la fe consiste en creer en Cristo. ¿Cuántos creen en Cristo? Todos. Hasta los demonios creen y tiemblan. La obediencia consiste en creer en Cristo, sí, pero además apegarse a Él, aceptar sus condiciones y las condiciones de su evangelio,
y tomar el compromiso de cumplirlo, llevando una vida nueva y santa, mis hermanos. Eso es la obediencia, en pocas palabras. Es así que la fe genuina no puede ejercerse sin obediencia. Ya que de otro modo, ¿qué pasa con la fe cuando se trata de ejercer sin obedecer? Queda solo como una simpatía por las cosas espirituales. ¿Ha tratado usted a personas que son empatizantes, simpatizantes con las cosas de Dios? Gente en tu trabajo que creen estar bien moralmente, y cuando les mencionas cosas del evangelio que se les hacen agradables, dicen, no, sí, no, es que no, lo que te enseñan ahí está muy bien. No, qué bueno que vas, qué bueno que vas. No, yo también tengo fe. Bueno, tú tienes fe a tu manera, porque eso te enseñan ahí donde vas, pero a mí mis papás me enseñaron fe de otra manera y yo tengo fe. Esa es una fe que simpatiza nada más, pero no que obedece. También es una fe muerta. Entonces la fe viene por el oír la palabra, pero es puesta en acción hasta que la palabra es obedecida. Esa es la verdadera fe, la que está puesta en acción cuando la palabra es obedecida. ¿Quieres ejercer una fe genuina? Amén. Dispóngase a obedecer a Dios. De ahí la exhortación de ser hacedores de Santiago y no solo oidores. El segundo elemento fundamental, mis hermanos, de la fe bíblica es la confianza. La confianza, ¿qué no es lo mismo? No, en la Biblia no aparece como lo mismo. Hay similitud por los vocablos de donde proviene hacia el castellano, que provienen del hebreo y del griego y el arameo. Pero la confianza es otro factor que está implicado en la fe bíblica. ¿Qué tiene que ver la confianza? Una vez que hemos decidido tomar el compromiso de obedecer, es muy importante, mis hermanos. Esto es, mire, hay una línea muy delgada en lo que yo le estoy explicando. Yo mismo lo he vivido. Yo quiero vivir para obedecer a Dios, pero dentro de mi obediencia quiero vivir confiando en Él también. Porque mucha gente obedece a Dios por miedo a Él. Hay que obedecerle por amor principalmente y por temor a Él. Entonces, ¿debemos tenerle miedo a Dios? Yo diría que sí, pero ese no debe ser el motor que nos impulsa a obedecer. Debe ser el amor por Él. ¿Usted cree que Jesús obedeció al Padre por miedo? Él fue a la cruz por amor y fue obediente hasta la muerte. Bien, una vez que hemos decidido tomar el compromiso de obedecer, nuestra obediencia culmina, escúcheme, culmina en entregar nuestro ser totalmente en los brazos de Dios, de manera absoluta. Hay gente que obedece a Dios, pero viven afanados, viven una obediencia religiosa. No hay una confianza, no hay una relación íntima con Dios. Hay gente muy metódica en la obediencia a los mandamientos. Gente moral, bien. Gente que ama al prójimo, gente que tiene respeto, que nunca anda de chismoso. Guardan una postura, pero en el fondo también guardan cierta ansiedad. Es por eso que es otro de los elementos importantes de la fe bíblica, la confianza. Obedecer a Dios, sí, pero también entregarnos de manera absoluta en Él y ciegamente en sus manos. Entregar nuestra existencia a Dios en todos los sentidos, confiando en Él y confiando a Él la existencia y el destino de nuestra vida. Me llama mucho la atención un salmo, es el salmo 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Fíjese, estudiando el sentido original de estas palabras del salmista, significan lo siguiente: confía toda tu vida al Señor, fíate de Él, que Él sabrá lo que hace. Él sabrá lo que hace. Deja
que el Señor haga lo que sea con tu vida, tú confía en Él. Si has confiado en sus promesas, solo tienes que esperar a que Él las cumpla. En eso espera la fe verdadera, en el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo aquel que obedece a Dios incondicionalmente lo hace debido a que confía plenamente en la perfección de sus mandamientos. Y obedecer confiadamente refleja la fe bíblica, la fe que espera. Porque si no hay confianza, ¿cómo vas a esperar? Tú te pones de acuerdo con un amigo y le dices, te espero a las 4 en tal lugar, él te va a recoger. Así de sencillo. Pero tú no le estás llamando cada 5 minutos. Oye, ¿vas a venir a las 4? Sí, ya te dije, ahí espérame. Y a los 5 minutos, ¿sí vas a venir? Sí, sí voy a venir. Y faltando 10 para las 4, ya vas a llegar, ¿verdad? Ya voy a llegar. Esta persona es muy desconfiada, ¿o no? Todo aquel que obedece a Dios incondicionalmente lo hace debido a que confía plenamente en la perfección de sus mandamientos. Y mis hermanos, obedecer confiadamente refleja la fe bíblica, la fe que espera. Alguien que espera es porque es paciente, es porque descansa, es porque sabe que Dios hará. Él hará. Decía nuestro muy querido hermano Pablo Hunter, en la voluntad de Dios todo está arreglado. Eso es precisamente lo que pidió Jesús a sus seguidores cuando en el capítulo 6 de Mateo comenzó a hablarles acerca de los afanes. No se afanen, no se afanen. ¿Y sabe qué significa no te afanes? No te distraigas en cosas triviales del mundo. No te distraigas. Voltea para acá, voltea para conmigo, dice el Señor. No se afanen, confíen en la providencia del Señor, quien da de comer a las aves del cielo, que ni trabajan, y viste de manera hermosa a los lirios del campo. Dice el Señor Jesús, ¿cuánto más hará el Señor por los hombres a quienes Él creó a su propia imagen? Y entonces les dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Todo lo demás. ¿Qué es todo? Todo. Qué revelación, ¿verdad? Todo lo demás será añadido. Tener confianza a Dios, mis hermanos, para poder ejercer la fe bíblica, la fe que espera, implica una relación con Dios muy de cerca, que tú le hables a Dios creyendo que lo haces cara a cara, como Moisés lo hacía. Cara a cara le revelo yo las cosas, dice el Señor, cuando habló con María y Aarón. Todo aquel que procura una relación con Dios, entonces debe saber que esta relación se basa en una confianza mutua con el Padre. Y esa, mis hermanos, es la razón suficiente para ejercer la fe sobre la confianza que nuestro Padre nos otorga en la relación que tenemos con Él. La Biblia dice en la primera carta de Juan que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por eso que esa debe ser nuestra razón suficiente para ejercer la fe sobre la confianza que genera nuestra relación con Él. Es un privilegio saber que tenemos una relación con el Padre. Quien la tiene sabe de lo que hablo. Quien le ha dicho al Padre, papá, sabe de lo que hablo. Y en eso hay confianza. En esa relación la fe descansa. No se puede ejercer una fe bíblica y genuina sin confianza. Si desconfiamos de Dios, no olvide que lo ofendemos, porque Él es fiel y nunca falla. La fe bíblica lo espera todo de Dios y a la vez lo deja todo en manos de Él. La fe bíblica lo espera todo de Dios y a la vez lo deja todo en manos de Él. Confianza. La fe que exige es una fe que no maneja en ningún ámbito confianza. Y cuando hay desconfianza hacia Dios,
No hay ningún cumplimiento de sus promesas hacia todos ellos. El tercer elemento, mis hermanos, finalmente de la fe bíblica es la fidelidad. Dice la Biblia, fiel es el que os llama. ¿Quién es fiel? El Señor, el cual también lo hará. Lo hará. Solo hay que esperar a que lo haga. Pero fiel es el Señor, dice 2 Tesalonicenses también. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquí hay dos promesas. Dice que lo hará y dice que nos guardará del mal. Mire, por la certeza y convicción que tenemos ya en estas promesas y en otras, afirmamos que el Señor es fiel. Amén, iglesia. El Señor es fiel, fiel a su palabra y nunca falla. Grábese eso. Dios no falla. No es su pluma Vic la que no va a fallar. Es el Señor. ¿Sabe por qué estoy sonriendo? Porque Dios no falla. La certeza y convicción que tenemos ya en estas promesas nos hace afirmar que el Señor es fiel y nunca falla. Y a pesar de nuestra inconstancia, Él sigue siendo el mismo, amándonos, perdonándonos y protegiéndonos. ¿Cuántos dan gracias a Él por eso? Ah, sí. ¿Los que están dormidos también? Amén. Dice el Salmo 117, verso 2, la fidelidad del Señor es para siempre. Mis hermanos, como correspondencia a la fidelidad de Dios, nos toca responder a Él siendo fieles. Jesús exhortó de una manera contundente a los fariseos cuando les decía, ustedes guardan todo, es decir, ustedes cuidan todo, son muy meticulosos, cuidan todo, cuidan hacer todo bien. Solo hay una cosa que no cuidan, que no guardan y que es lo más importante de la ley. Y les dijo, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, 23 dice eso. Ustedes no guardan ni la justicia, ni la misericordia, ni la fe. ¿Por qué no guardan la justicia? Porque quieren apedrear a todo mundo que encuentran culpable. ¿Por qué no guardan la misericordia? Porque no creen en el perdón. Solo creen en el efecto de la ley que mata. No creen en la gracia. Y no han guardado la fe porque no han podido darse cuenta en ninguna forma que yo soy el Mesías. Justicia, misericordia y fe. Ser fieles a eso. Eran fieles a todo menos a eso. La fidelidad, mis hermanos, es consubstancial, es decir, es una con la fe. Es uno con la fe. Y por la gracia de Dios, nunca por nosotros, escúcheme, por la gracia de Dios, Él decidió que la fidelidad de sus hijos, ¿cuántos son sus hijos aquí? Bien, fíjese que Dios decidió, por su gracia, que si usted es fiel, usted va a ser recompensado. No por lo que usted hace, ni por lo que yo hago. Es por la gracia de Dios que Él decidió que la fidelidad de sus hijos sea merecedora del más grande premio, la vida eterna. Amén. ¿Quiénes son los que van a tener vida eterna? Diga conmigo, los fieles. Los fieles. Fieles. Bien, buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren oír eso? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es ese mucho? Allá arriba, allá arriba. Eso es lo mucho. Para aquí en la tierra todo para el Señor aquí es poco. Alguien dijo una vez, si en 6 días el Señor creó esta tierra, ¿les parece hermosa esta tierra? Si en 6 días creó el Señor esta tierra y ya lleva 2000 años haciéndonos una morada para vivir con Él, esto es un basurero comparado a lo que vamos a vivir allá. ¿O no? Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Solo los fieles van a recibir esa recompensa, que por cierto es inmerecida, porque así Dios lo decidió.
Y dice Apocalipsis 2:10, y al que es fiel hasta la muerte, Dios le dará la corona de la vida. ¿Qué sería de la fe sin obediencia, confianza y fidelidad? 3 elementos que sustentan la fe verdadera. 3 elementos que no existen en alguien que ejerce una fe exigente, que no es fe, por cierto. ¿Por qué exige? En lugar de obedecer, exige. En lugar de confiar, exige, no espera. Y en lugar de ser fiel, también hace lo mismo. La relación genuina, mis hermanos, con el Señor debe estar fundada en la fidelidad mutua. El problema no es que Dios sea fiel, sino que nosotros lo seamos. Jesús es la personificación de la fidelidad de Dios. En Hebreos lo llama a él, el escritor de Hebreos lo llama el fiel sumo sacerdote. Y un sacerdote es alguien que ministra a Dios y ministra al hombre. Él fue fiel a Dios y fue fiel a nosotros, salvándonos del infierno, los que son salvos. Jesucristo es la personificación de la fidelidad de Dios. Nos regaló su fidelidad, caminó entre nosotros y va a venir por nosotros. ¿Quién va a venir por nosotros? Dice Apocalipsis, el fiel y verdadero. Así lo llama a Jesús. La fe bíblica, por tanto, se realiza en la obediencia y se vive y se mantiene en la confianza y en la fidelidad. Me pareció muy importante mencionarle estos 3 elementos, mis hermanos, por lo siguiente. Evadir la obediencia, la confianza y la fidelidad y tratar de ejercer así la fe, bueno, va a provocar que ejerzas una fe, pero una fe aplicada solo en el plano intelectual. Dices que tienes fe, pero nada más aquí. Dices que la tienes y tratas de presumir que la tienes y de asumirla. Pero no es la fe bíblica. Solo la estás ejerciendo en un plano intelectual. Y así hay muchos creyentes en lo intelectual, pero no en la voluntad ni en el corazón. La fe no debe desarrollarse solamente en el ámbito del conocimiento, sino en el ámbito del corazón y de la voluntad. Entonces es la fe verdadera, la que se aplica, la que el creyente aplica en su vida, en todas las áreas, en el conocimiento, en el corazón y en la voluntad, para dar todos los pasos que Dios le indique dar, que Dios le indique dar. La fe que exige, debido a que no busca obedecer a Dios y no muestra confianza, pone en cuestión la fidelidad de Dios y eso ofende a Dios también. ¿Por qué? Porque la fe bíblica no consiste en eso. Y sabemos que sin fe es imposible, ¿qué, mis hermanos? Agradar a Dios. Es necesario, dice el escritor a los Hebreos, es necesario, imprescindible, que el que se acerca a Dios, que el que quiere tener una relación con Él, que el que viene a la iglesia, que el que dice que es cristiano, es necesario que crea que le hay. Que estés consciente constantemente que Dios existe y que va a cumplir sus promesas, y a ti te corresponde solo esperar en Él. Y además de eso, por si fuera poco, que Él es galardonador de los que le buscan. Como si mereciéramos un galardón, ¿verdad? Pero Él nos lo da. Satanás ha logrado engañar entonces a muchos, haciéndolos practicar esta fe, a tal grado que ya no les importa si agradan a Dios o no. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay muchos que ejercen una fe, la fe desviada, sin importarles si agradan a Dios o no. Ellos quieren que sus caprichos sean cumplidos. Ayer al final de la predicación se me acerca una señora aquí, en esta línea de las sillas adelante, y me dice: Julio, yo por años he practicado una fe exigente. Así me lo dijo. Yo me quedé. Por años me lo enseñaron y yo lo hice. Yo vivía en una fe en la que yo le pedía a Dios, esperando que lo hiciera pronto. Lo que yo quería, lo que yo esperaba ver, lo que yo anhelaba. Le pedí por esto, le pedí por esto otro, le pedí por esto. Lo confirmé, lo dije, ahora sí que lo decreté.
Estaba triste, estaba llorando la señora. Y me dijo, Julio, así me dijo, ¿cómo le hago para ejercer la fe verdadera? No sabía cómo. Hay gente que escuchando este mensaje en internet, como le dije hace un momento, tal vez siendo neófitos o recién convertidos, les parezca una sorpresa saber que la fe no es para exigirle a Dios, es para esperar en Él. Y en ese momento la señora, cuando le dije, hermana, usted lo único que tiene que hacer es eso, saber lo que es la fe y ponerla en práctica como la Biblia lo dice. Es la certeza de lo que usted espera. ¿Qué espera usted, hermana? Se lo confirmé una vez más. ¿Qué es lo que usted espera? Y se me queda viendo. Espera que Dios haga su plan perfecto en su vida. Pídale a Él que Él haga su voluntad en usted. Eso es todo. Descanse en Él. Entréguele a Él su vida. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Haz con ella lo que quieras. Y respire profundo, por fin. Estaba tensa, estaba ansiosa, estaba confundida. Sentía aún que en su casa el ambiente era duro y tenso. Eso provoca la fe desviada, ansiedad, afán y desconfianza. Pero jamás le enseñaron a que la fe es sustentada por obediencia, confianza y fidelidad a Dios. Satanás ha engañado con esto a muchos. Él ha intentado entonces, finalmente, mis hermanos, desviar la fe de la iglesia, y quiso hacerlo tratando de persuadir a Jesús a ir en pos de lo material y de una fama corrupta que no tenía propósito divino. ¿Por qué intentó esto Satanás con Jesús? Porque si Jesús hubiera aceptado las ofertas de Satanás, ¿qué hubiera sido de la iglesia y de la fe verdadera? Pero no fue así, porque Jesús es y ha sido el varón perfecto. Y déjeme recordarle que Él es el autor y consumador de la fe verdadera que su iglesia debe ejercer sin desviaciones. Jesús no se desvió, respondió a Satanás lo correcto, respondió con la palabra de Dios y no desvió en ningún momento el propósito de su poder, de su confianza y de su adoración. Eso Él desea ver en su iglesia en estos últimos tiempos, porque así como Él es el autor y consumador de la fe, desea ver esa fe practicada por su iglesia cuando Él venga. Cuando Él venga. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Apocalipsis dice, sí, ven, Señor Jesús, el cual es un clamor de desesperación. Ya ven, Señor Jesús. Eso clama el que ya no está a gusto en esta tierra. Si tú estás a gusto en esta tierra, no lo esperes entonces. No tengas fe en que Él vendrá. ¿Y cuál es el fin de la fe verdadera, mis hermanos? Porque es importante mencionarlo, lo cual se nos va a estar recordando y enseñando durante toda esta serie. ¿Cuál es el fin de la fe verdadera? Una vez que hemos dicho que la fe desviada va en busca de lo físico y de lo material, ¿cuál es entonces el fin de la fe verdadera? ¿Cuál es el único propósito bíblico que tiene y por el cual la iglesia debe de ir en pos? El apóstol Pedro lo dijo. Él escribió lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, la fe. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque el que tiene fe verdadera, la fe bíblica, la que es la certeza de lo que espera, se goza y vive confiado. Gozo inefable y glorioso. Y dice el verso 9 de primera de Pedro 1: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Ganancias terrenales? No, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es con lo que Dios nos permite esta mañana, mis hermanos, sellar este tema, porque hemos hablado de uno de los desvíos de la fe y debemos de consolidarnos en lo que la palabra de Dios dice de cuál es el fin de nuestra fe. Diga conmigo: la salvación de mi alma. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es contundente, es seria, es poderosa. Te damos gracias por ella.
Señor, en esta mañana, si hay aquí alguien que ha estado usando una fe que no sea la fe de tu palabra, la que tu palabra enseña, hay un riesgo, Señor, muy latente de desviarse, de extraviarse. Que no pongamos, Señor, jamás, como hijos tuyos y cristianos de fe, que no pongamos jamás la vista en las cosas terrenales ni físicas. Porque la fe que Satanás comenzó, Señor, a traer de manera engañosa a muchos la han usado para eso. Han creído, Señor, que tu poder es para eso, para suplir la necesidad material, y no lo es. Sí, tú suples con tu poder todo lo que necesitamos, pero el propósito esencial, Señor, es suplir nuestra necesidad espiritual para ser realmente llenos de ti, limpios por tu sangre y salvos en el día que tú vengas. Gracias, Señor, por mostrarnos el propósito de la fe, tan amplio, tan profundo y tan especial, Señor, vital para nosotros como cristianos. Llévanos en la fe bíblica, llévanos en la certeza de lo que esperamos. ¿Y qué esperamos, Señor? Tus promesas. No esperamos nuestros caprichos cumplidos, esperamos tus promesas cumplirse. Pacientemente esperaremos en ti, Señor. Te amamos, Jesús, y esperamos verte un día. Anhelamos ver tu venida, y en eso también se basa nuestra fe. Gracias, en el nombre de Cristo te damos, Padre. Amén. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga, que estén bien.